Bueno, sigue el debate por la decisión del gobierno de implementar estado de excepción en la macrozona sur, una medida que no impidió algunos hechos de violencia durante este miércoles. Vamos a conversar de este tema con la diputada del distrito 23 de la Araucanía, Erika Ñanco. Gracias por conversar con nosotros, diputada. Buenos días. Buenos días. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Diputada, bueno, nos gustaría poder profundizar un poco en lo que ha resuelto el gobierno, en la estrategia también que está planteando el Ejecutivo, que llegó a la moneda con un mensaje bien claro, que iban a aplicar una estrategia distinta, diferenciadora respecto a los gobiernos anteriores en lo que estaba ocurriendo en la macrozona sur. Sin embargo, ahora decretan este estado de excepción nuevamente. ¿Cómo interpreta usted esa señal, la de decretar el estado de excepción en el contexto de lo que había planteado anteriormente el gobierno? Bueno, primero que todo hay que considerar que el contexto en el que hoy día nos encontramos es un contexto en el cual los niveles de inseguridad y de delincuencia han aumentado de manera muy alta a nivel nacional. Esto se refleja desde el asesinato terrible de la periodista el Día del Trabajador en Barrio Meix, donde de manera directa fue atacada con un arma de grueso calibre. Y así sucesivamente otros hechos también que han sucedido fuera de la región de la Araucanía. Yo creo que aquí también existe una necesidad de algunos de querer instalar en la región de la Araucanía o en la región del Biobío una sensación de inestabilidad, de inseguridad, de que existe violencia por todos lados, pero pucha, si nos ponemos a ver las cifras a nivel nacional, es una cuestión que es trascendental a todas las regiones, a todas las provincias y a todos los distritos. De acuerdo, pero ¿sí? Las características de los delitos que se están cometiendo en la macrozona sur es diferente, ¿no? En otras zonas, por supuesto, que hay delincuencia, pero lo que hemos visto allá en la macrozona sur son delitos de ataques incendiarios, bloqueo de caminos, quema de maquinaria, quema de camiones, ataques incluso con disparos a algunos vehículos. Hemos sabido de muchos casos, digamos, en los últimos meses, de transportistas heridos, en fin. O sea, tiene una naturaleza diferente. ¿No ve usted esa distinción respecto a lo que ocurre en el resto del país? Claramente existe una naturaleza diferente porque existe un contexto también que permite que sucedan estas cosas. O sea, hoy día podemos hablar de mafias de la madera que están detrás, podemos hablar de presiones por parte de la oposición directamente a través de camioneros que cortan las rutas y violentan así la calidad de las personas directamente al cortar los suministros que llegan del sur del Biobío. Y eso aumenta también los precios de los productos básicos de la canasta familiar, como el pan, que llega a costar 5.000 pesos en algunas comunidades o en algunas comunas de Arauco. Creo que hoy día claramente esto es un conflicto que existe no solamente en la Araucanía, sino también en muchos lados, como bien mencionaba, pero este tema no se debe combatir con militares, que es lo que nosotros hemos venido planteando durante mucho tiempo. Ahora sí se han planteado otros tipos de medidas que son las que al menos nosotros rescatamos, que tienen que ver principalmente con el desarrollo de la región en materia de devolución de tierras, de aumento de presupuesto para esta materia, de tener proyectos de electrificación rural, de agua, proyectos de agua potable rural, proyectos de generación de caminos, cuestiones que son básicas para la sobrevivencia de las personas, para que puedan llevar a cabo también sus labores diarias. ¿Y qué Esto hace... ¿Qué pasa, diputada, con llamados de resistencia armada, por ejemplo? Esto no lo hace distinto, no tiene una connotación, si no son o los militares o la policía reforzando la seguridad de la zona. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Porque tampoco es que acá estemos hablando que no exista violencia, no de todo, y no hay que generalizar evidentemente, y también hay mafias de la madera, pero hay una situación que es bien particular. Sí, obviamente existe una situación política, que esta situación política debe contrarrestarse a través de soluciones políticas, que es lo que hoy día no hemos visto en la mayoría de los gobiernos que han estado anteriormente. Desde que inició el presidente en su mandato, dijo que la principal alternativa iba a ser el diálogo. Si bien hoy día para muchos puede ser contradictorio decir cómo va a haber diálogo con militares en las carreteras, al menos que es una medida que nosotros tampoco avalamos como sector, ni mucho menos como mujer mapuche, pero sí creemos que es necesario
tomar las medidas necesarias en cuanto a la seguridad y el orden público, pero de eso se deben ocupar las policías, que son las encargadas de este tema. Los militares están preparados para otras labores y hoy día lo que está pasando es tomar una medida precautoria, pero de manera que no es tampoco una medida en ningún caso un fin, sino un medio para llegar a una solución política. Eso mismo de hecho fue reflejado con los dichos del jefe de la defensa de zona, el encargado de zona, que dijo: este conflicto jamás debe combatirse con balas, las balas son para apagar el fuego con benzina. Acá la solución debe ser política y esa es la solución política que al menos desde nuestro sector estamos impulsando y que veo también la disponibilidad del Ejecutivo de seguir impulsando estas políticas públicas que vayan en son del diálogo y que se pueda realmente llegar a una solución que yo tampoco voy a hacer como decir ya ahora se va a acabar todo el tema del conflicto que el Estado chileno ha instalado en el pueblo mapuche, sí, porque claro. Esto es algo que viene hace 200 años, digamos, o sea, no se puede cambiar en 4 años de gobierno, pero sí se pueden instalar las bases, los cimientos para que en el futuro podamos sí o sí encontrar una solución a este tema. Y nada, con respecto a las declaraciones que pudo haber... Sí, ¿sí? Adelante. Con las declaraciones de Héctor Yaitul, que como yo creo que igual hay un poco de obsesión en torno a eso, como que todo el mundo habla de Yaitul y no sé, se vuelven locos. Pero creo que respecto a eso, igual hay que considerar que él no es alguien que esté en este gobierno, o sea... Siempre se ha declarado evidente, diputada, fuera de todos los gobiernos de turno. Usted de alguna manera plantea que hay una sobrereacción no respecto a Héctor Yaitul, pero lo que ha planteado es grave. Es grave, diputada. Está planteando una resistencia armada ante una decisión política que ha adoptado el gobierno actual. ¿Usted no le parece que es grave lo que ha planteado Héctor Yaitul? O sea, sí, es grave, pero eso lo tenemos que ver y tiene que ser el Ministerio Público quien defina las investigaciones que se van a llevar al respecto y es ese poder del Estado el que debe encargarse. Y naturalizar necesariamente esto o verlo tampoco... así, no darle la gravedad que puede ser, porque a lo mejor para nosotros es muy grave o como dice usted, hay esta sobrereacción. Pero cuando alguien se niega desde el inicio al diálogo con nosotros, no, y es más, se habla de esta resistencia armada, entonces más allá de que sea, por ejemplo, la Fiscalía en este caso, pero también dependía, y lo estábamos hablando hace pocos momentos, y a eso se refería la ministra Siches, de no querellarse contra Héctor Yaitul, por ejemplo. ¿En eso va en la misma línea, cree usted, cuando no se pueden tomar más medidas en caso de que no haya una querella, naturalizar estos dichos o simplemente no habría que tomarlos en cuenta? Yo creo que en ningún caso se debe naturalizar ningún tipo de violencia. La violencia que ha existido de manera permanente en la Araucanía se ha naturalizado durante mucho tiempo. O sea, la violencia que existe allá por el saqueo, por la pobreza, el empobrecimiento, una empresa, una industria forestal que está tan latente, se ha naturalizado de manera común y corriente. O sea, hoy día también tenemos que ver para el otro lado. Nos enfocamos mucho en una persona que puede decir públicamente algo que, claro, podemos tomarle la gravedad de lo que significa, pero sin embargo tampoco estamos viendo la otra cara de la moneda. En la Araucanía es súper común que en el gobierno de Piñera, por ejemplo, hubo un funcionario que luego fue el director del registro civil, que salía a la calle públicamente en protestas, en marchas, con pistolas en la mano y nadie le dijo nada. O sea, y esa persona estaba también dentro de la multigremial, tenía un cargo importante dentro de la multigremial de la Araucanía, que es Juan de Dios Fuentes. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Estamos enfocándonos mucho en lo que pasa con una persona de apellido mapuche, pero nos vemos para el otro lado. No estamos tampoco considerando que lamentablemente la violencia en la Araucanía y en muchos lugares del país se ha naturalizado, y no necesariamente con Héctor Yaitul, sino también con otras personas que están defendiendo otros intereses que son precisamente los que hoy día presionan al gobierno a través de un chantaje para tener este tipo de medidas, que son tener a los militares en las carreteras para poder llegar con los suministros básicos a las comunas, a las comunidades que hoy día no están llegando. Sí, ¿y siente usted decepción de este paso cuando usted plantea que el gobierno está respondiendo a un chantaje para decretar el estado de excepción? ¿Usted se siente decepcionada pensando que es militante de Revolución Democrática y parte, por ende, del conglomerado principal de este gobierno? Yo siempre me he manifestado en contra de cualquier estado de emergencia.
Creo que, como dije en un principio, los militares no son la solución y de hecho hasta ellos mismos lo han mencionado de distintas formas, no están tampoco de acuerdo con estas medidas. Hablar de decepción yo creo que igual es un concepto un poquito como demasiado insidioso. Yo creo que llevamos recién 2 meses de gobierno, cambiar o querer cambiar todo lo que hizo Piñera antes y que dejó amarrados inclusive con el presupuesto de CONADI, que no rindió completamente con el presupuesto para tierras, etcétera, 1 millón de medidas que quedaron ahí amarradas de antes, y decir que eso va a cambiar de un rato para otro en 2 meses, creo que igual es un poco iluso. Yo tengo confianza en que nuestro presidente va a seguir adelante impulsando las medidas que son necesarias, que tienen que ver principalmente con el desarrollo en la región y que tienen que ver con resolver un conflicto histórico, que no se desarrolla solamente ahora, que es un conflicto que no nace con Gabriel Boric, no termina con Gabriel Boric y va a seguir siendo latente, antes, durante y después. Creo que eso también es lo que hay que entender y lo que hoy día no se ha estado tratando de considerar. Diputada, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.